Este es un cuadro del siglo XVII titulado El carro y de alguna forma nos da una idea de la vida de los campesinos en la llamada Baja Edad Media. Bueno, y a partir de eso podemos explicar la lógica que plantea Marx para el surgimiento del capital, pero además podemos responder a las preguntas que ustedes han hecho al respecto y que no son pocas, ¿no? En un primer momento vamos a plantear las ideas que Marx nos esboza y nos da a conocer en el capítulo 24. Y en un segundo momento intentaremos responder aquellas preguntas que no hayan sido aludidas en la explicación. Bueno, entonces hemos visto este cuadro. Es una típica familia campesina del siglo XVII y allí ustedes han notado que tiene un conjunto de animales, tiene además una carreta o un carro, porque allí el título de la pintura, que tiene heno, ¿no?, que es el alimento de algunos otros animales. Y aunque no se ve en el cuadro, podemos adivinar que esta familia también tiene los instrumentos de labranza, es decir, esas herramientas que le van a permitir sembrar, arar la tierra, cosechar, ¿no? Y aunque esta familia no esté asentada en una tierra que le pertenezca en stricto sensu, sino que más bien le ha sido cedida por alguien para que a cambio de que pueda vivir allí y que pueda cultivarla, le retribuya, sea en especias, o sea en dinero, o de otra forma, ¿no?, sobre todo en especies, como hemos visto en las abundantes películas que hay sobre la Edad Media. Esta familia, de alguna manera, su vida le pertenece. Esta familia puede subsistir con las cosas que posee. Esos instrumentos de trabajo son suyos. Y aunque la tierra probablemente no tenga un título de propiedad sobre ella, en la práctica es como si lo fuera, ¿sí? Este tipo de familia es la que el capitalismo va a tener que desaparecer, y es lo que se explica en la acumulación originaria. Es decir, estos cientos de miles de familias, millones de familias campesinas de toda Europa, tienen que perder la posibilidad de tener una tierra en la cual sembrar y nutrirse de la cosecha. Van a tener que perder la posibilidad de tener los instrumentos de labranza para poder generar su propio alimento. Y no solo hacían eso, sino que también, por ejemplo, confeccionaban su propia ropa. Y para ello también tenían un conjunto de elementos que le permitían hacer eso. Y eso también va a tener que perderse. ¿Y por qué? Porque tienen que quedar liberados. ¿Liberados de qué? De los medios de producción. Es decir, de las posibilidades de tener algo que les permita sobrevivir. En este caso, la tierra, los instrumentos de labranza, el telar, etc. Por eso Marx dice en la acumulación originaria que se va a producir un proletario que es doblemente libre. En primer lugar, libre de los medios de producción. Como ustedes han leído en el capítulo 24, en realidad no es que haya sido liberado de los medios de producción, sino que ha sido despojado de estos, pero Marx utiliza este término de que ha sido liberado de los medios de producción. Y en el otro sentido es libre, porque es doblemente libre, hemos dicho, porque puede ir a donde quiera a vender lo único que le queda. Si yo ya no tengo tierra, si yo ya no tengo arado, si yo ya no tengo mis gallinas, mi ganado, ¿qué tengo? ¿Qué me queda? Lo único que me queda es mi capacidad para trabajar, la fuerza que tengo para realizar una determinada labor, la pericia que tengo para realizar una determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, manejar el telar, que ya lo hacía cuando era parte de estas familias que se autosostenían. Y a eso el marxismo le llama fuerza de trabajo. Entonces tenemos un proletario libre de los medios de producción, es decir, que ya no posee ningún medio de producción. Y en segundo lugar, libre de vender lo único que tiene, su fuerza de trabajo, a donde él quiera,
venderla. Bueno, pero como se explica aquí brillantemente en el capítulo 24, este proceso de despojo de los medios de producción no es un proceso pacífico, no es un proceso idílico. Eso es lo que Marx está burlando de los otros economistas que han hecho la historia del surgimiento del capitalismo, que han obviado la parte terriblemente violenta de esta, y por eso dice, lo cuentan como que fuera un idilio, pero no fue ningún idilio, fue una masacre. Y entonces el despojo es brutal, ¿no? Incluso hasta se queman las aldeas, se destruyen las casas, se desarrolla una serie de atrocidades para que estas personas no les quede nada excepto su fuerza de trabajo. Pero en un principio los nobles de la época, los reyes, intentan frenar esto porque lo ven como una injusticia, ¿no? Como una atrocidad. Y entonces dan una serie de leyes para impedir el despojo. Pero el despojo se da, y eso es importantísimo, porque el marxismo es materialista, ¿no? Es materialista dialéctico, pero si es materialista dialéctico, obviamente que es materialista y obviamente que es dialéctico, ¿no es cierto? En este caso nos interesa la parte materialista. El marxismo es materialista, y el materialismo no cree que una sociedad se pueda modificar en base a leyes, no cree que la sociedad marcha hacia donde dicen las leyes debe marchar, porque las leyes son ideas, y las relaciones económicas es lo material. El marxismo cree que es al revés, que son las relaciones económicas las que van a generar un ordenamiento jurídico determinado. Si es una sociedad donde la propiedad privada es importantísima en cuanto a su desarrollo económico, obviamente va a haber una ley que garantice la propiedad privada y hasta la puede colocar como un derecho fundamental de las personas. Pero cuando se dan leyes que van en contra del desarrollo de las relaciones económicas de producción, como en este caso que el capitalismo avanzaba y para eso era necesario desaparecer a estas familias que podían autosostenerse y convertirlas en un grupo de proletarios que no tienen nada excepto su fuerza de trabajo, y entonces da una ley en contra de eso, ¿qué ocurre? Que la ley no sirve, que la ley no se aplica, porque las leyes no modifican la sociedad. Es la sociedad la que genera las leyes.